Digamos la verdad. Siempre. El presidente anoche hizo el anuncio de lo que va a ser el presupuesto para el 2025, el presupuesto nacional para el año que viene. La verdad es que usó el recinto o el Palacio del Congreso para dar una especie de nueva explicación de cuál es el sentido, el rumbo de su gobierno, y también hacer una especie de fe y de convicción ideológica sobre ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con achicar el Estado y agrandar la nación, que es una frase de Martínez de Oz, o también considerar que todo lo que cuanto más votos tiene un proyecto, peor es para la sociedad argentina. Eso quiere decir que cuando sale una ley con consenso es antipopular, cosas raras, ¿no? Y también con que los gobernadores deben ajustar nada más y nada menos que 64.000 o 60.000 millones de dólares para el año próximo. Luego se conocieron algunos aspectos del plan de gobierno, o por lo menos de cuáles son sus pretensiones en materia de presupuesto para el año próximo, y que hablan de un dólar, de una inflación de alrededor del 18,3% anual, más un dólar de 1.207 pesos para diciembre de 2025. 1.207 pesos para diciembre del 2025. Y también habla de un crecimiento del 5% del Producto Bruto. 5% del Producto Bruto. En el medio de todo eso dijo una serie de cosas que ponen al gobierno de la Argentina no solamente en alineación con el Fondo Monetario Internacional, sino en subordinación efectiva. Planteó que este presupuesto es un cepo a las necesidades del pueblo y pasa a ser un gobierno que lo único que va a hacer es recaudar dólares para dárselos al Fondo Monetario Internacional. Ustedes miran, caballero, exagera. No, para nada, no exagero absolutamente nada. Vamos con el audio 8, si te parece, arrancamos con el audio 8 y después te voy pidiendo los otros. Dale. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Bien, bueno, esta es una de los anuncios, por eso decía que había hecho fe de convicción ideológica. Ponerle un cepo al Estado es atar de manos al Estado y dejar que haga efectivamente el mercado, ¿sí? Esencialmente es eso. El Estado es una construcción jurídica, pero es una construcción jurídica de una sociedad, ¿sí? No es una invasión extranjera. A la que hay que oponerse, hay que ponerle un límite. No, es la propia sociedad. Con lo cual, el cepo lo van a tener los derechos. ¿Sí? El cepo lo van a tener los derechos. Va a haber para el año próximo un ajuste de proporciones descomunales que va a superar el actual. Todo esto, yo creo, explica la caída que se ha dado en la imagen del presidente y en la aprobación de su gestión, que después vamos a estar tratando con la gente de Subán Córdoba. Pero ahora quiero ir al segundo audio que tenemos, donde Milei habla de lo que va a hacer, que es vetar todo lo que sea vetable, que aparezca en el horizonte de su gobierno, él lo va a vetar. Por años los hemos escuchado hablar de la justicia social, que no solo no es justa, sino que es extremadamente violenta. Porque la justicia social implica sacarle a unos para darle a otros, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema, estimados, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Por eso, cuando el político pide más y más y más gasto para repartir plata que no hay, en realidad lo que está haciendo es estafando a todo el pueblo argentino. Está jugando con el futuro de todos para anotarse un par de puntitos políticos con algún discurso bien pensante en el camino.
porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Bueno, el equilibrio fiscal, al que él, o lo que él denomina como equilibrio fiscal, es básicamente un equilibrio alcanzado en base a dejar de pagar aquello que por Constitución y por el Estado de Derechos y Garantías tiene la democracia argentina. Asemeja Milei muchas veces el equilibrio fiscal a una, casi yo diría, una mención de carácter mesiánico, en la que todo, absolutamente todo, se subordina a la obtención de ese equilibrio, que como sabemos además es trucho, porque un equilibrio que se basa, o un déficit cero que se basa en no pagar las cosas, eso lo hace cualquiera. El tema es llegar al equilibrio fiscal o llegar a una disminución del déficit, ajustando donde hay que ajustar, que son a los sectores que reciben, entre otras cosas, subvenciones, entre otras cosas, exenciones, o hasta incluso subsidios que no necesitan, ¿sí? Estamos hablando de grandes empresas, de grandes corporaciones, y por el otro lado, desajustar a aquellos que ya no pueden. Hoy estábamos viendo cómo aumenta un 40% en la zona AMBA, nada más y nada menos que el boleto de colectivo. Ayer veía un informe en América, en tren, perdón, en el tren, el boleto de tren. Ayer estaba viendo un informe, casualmente, sobre esto en A24, en el programa de Graña, donde se veía cómo la gente salta directamente a los molinetes o se tira a las vías con el peligro que conlleva para evitar pagar el boleto anterior. Imagínense con lo que va a suceder. Y porque este supuesto equilibrio fiscal de Milei está basado en el desequilibrio de la vida de millones de argentinos y de argentinas. Pero además, él anunció que va a vetar todo lo vetable. Yo les voy a decir lo que vetó hasta ahora. Lo que vetó hasta ahora es un aumento miserable a jubilados, que para él representa una cantidad de dinero que pone en riesgo su déficit cero, o su presunto déficit cero. Ahora lo que quiere vetar es lo que se votó el otro día, que es nada más y nada menos que un aumento del presupuesto universitario. Y esto tiene que ver, obviamente, con el derecho a la educación. Bueno, lo que va recordando Milei entonces no son gastos del Estado. Lo que va haciendo Milei es dejar de dar lo que el Estado por ley tiene obligación de dar, ¿sí? Y que se financia con dinero. Y él tiene la responsabilidad de obtener ese dinero. Ahora, ese dinero no se lo puede sacar a aquellos que necesitan del mismo para la supervivencia, ¿no? Me parece que se va entendiendo por qué cuando uno dice que este modelo tiene vuelo corto o este modelo tarde o temprano va a fracasar, es porque no hay nada que pueda funcionar castigando a los sectores de menores recursos, castigando a la producción, castigando a aquellos que generan la riqueza del país. Y sin embargo, él se empeña en eso. Y pero es un gran desequilibrio, porque no hay nada peor que poner una nación de rodillas para que termine de pagar deuda que contrajo su actual ministro de Economía y su principal espada ideológica, que es Sturzenegger. Esto ya lo vivimos. Esta gente ya gobernó y siempre que pudo endeudar al país, el único que los endeudó en un periodo corto fue el peronismo con Néstor y con Cristina Kirchner. Pero la verdad es esa. Y sin embargo él habla de los 100 años, como si el endeudamiento fuera responsabilidad de las políticas populares, ¿no? Que él llama populistas, de las políticas populares. No, el endeudamiento es hijo de un sistema y un modelo que intenta favorecer a corporaciones y que garantiza los dólares para el Fondo Monetario y para la evasión, ¿sí? O la fuga de divisas. Esa es la crisis de la Argentina. Bueno, Milei ve la crisis en otro lado, ve la crisis en los degenerados fiscales, y los degenerados fiscales tienen pinta de profesores universitarios, de alumnos universitarios, de jubiladas y jubilados y de pibes que hoy se van a dormir a la noche sin su última comida. Esos son los degenerados fiscales de Milei. Quiero que escuchen bien lo que va a decir ahora. Quiero que escuchen bien lo que va a decir ahora. Porque él mismo confiesa que este modelo es inviable en los marcos democráticos. Él mismo confiesa que este modelo es inviable
en el marco de una república democrática. Y esto tiene para mí una importancia realmente exponencial para ver o para adivinar cómo viene el futuro. Cuando observamos, por ejemplo, ya hoy, por un aumento miserable es capaz de gasear una nena de 10 años, digo, lo que puede venir cuando una persona piensa así, porque esta política represiva es hija de esta forma de pensar. Dale. Es una regla tácita de la política argentina que cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Así lo han vuelto a demostrar en esta casa en las últimas semanas. Porque ellos tienen algo muy claro, que pesa más que cualquier perjuicio que le pueda infligir a la sociedad. Saben que si se termina el déficit, a muchos se les termina el negocio. A muchos se les termina el negocio, dice. Yo no sé de qué habla, sinceramente. Pero creo que responde a una especie de prejuicio general que tiene la derecha en la Argentina. Si lo llevamos a otro plano, esto es como, che, ¿para qué le vamos a dar parqué si lo van a levantar y van a hacer asado? No, démoselo a aquellos que saben qué hacer con el dinero, que son los grandes empresarios. No se la demos a la gente. Pero como ven, pone en tensión su modelo nada más y nada menos con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senado, con el Palacio donde estaba, que es el Congreso de la Nación. Es decir, pone en tensión, en conflicto y hasta en situación antagónica el modelo que él propicia y la democracia en la Argentina. Porque con ese mismo criterio, entonces nosotros podríamos decir que él, originalmente electo de modo legal por el 55 o 56% de los votos, es un percance que hay que erradicar. Él lo plantea en otros términos, dice, cuando se juntan mayorías legislativas, es malo para la sociedad, porque van a votar algo que es malo. Eso es poner en tensión. Miren, yo puedo criticar acá a Milei todos los días, pero ustedes sabrán, porque todos los días me escuchan, que nunca puse en duda la legitimidad de origen de este presidente y nunca puse en duda que Milei tarde o temprano va a pagar, pero en las urnas, lo que está haciendo. Y me parece que es clave, porque así como uno describe al personaje, describe sus políticas, llega a un punto en el que hay un límite y ese límite es la democracia argentina. Será la gente a quien nosotros estamos tratando de convencer la que finalmente ponga a Milei donde lo tiene que poner. Es en el estante de las cosas en desuso o que hacen daño. Punto, ya está. Eso va a pasar, en algún momento va a pasar. Por ahora creo que se viene verificando. Después vamos a profundizar en eso. Vamos al audio 11 ahora, donde Milei claramente no solamente pone a los jubilados, a los profesores universitarios, a la educación, a los alumnos, sino también a las provincias, como dijo. Nunca había escuchado esto, si bien es cierto la descripción es correcta, ¿no? Algo así como subpoderes, ¿no? O administraciones inferiores, una cosa muy peyorativa para las provincias que, como ustedes saben, preceden a la Constitución de la Nación, ¿no? Pero bueno, es Javier Gerardo Milei, es capaz de hablar en contra de la justicia social, es capaz de decir que son unos ratas, pero a los legisladores, pero que si votan con él los invita a un asado y los dice héroe de la patria. Este personaje que muy bien describió Cristina en su momento cuando dijo que era una especie de showman al que ahora le falla el chiste, ¿no? Porque el showman, un estandapero, llega un momento en donde tiene que hacer el remate, pero ya dejó de hacer gracia. Le pregunté una vez a Daddy Briva, ¿cuándo consideras que hay un chiste que ya no va? Cuando la gente cuando a la gente le deja de causar gracia. Y ahí se observa el paso de los tiempos. Entonces yo, por más que insista con un chiste que antes funcionaba, te das cuenta que ya no funciona, tenés que sacar del repertorio. Bueno, los chistes de Milei ya no hacen gracia. Y no hacen gracia porque la contracara de ese humor malsano no es otra cosa de que haya gente en la Argentina que se va a dormir sin comer. Entonces, eso no tiene mucha gracia. Vamos entonces con
el nuevo ajuste que van a tener que practicar nada más y nada menos que los gobernadores. Y ya le digo que hay una provincia que va a padecer más que las demás, que es la provincia kirchnerista, es la provincia de Buenos Aires. Esa sin duda tiene un lugar reservado en el odio de Milei a las provincias. Dale. A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Si cumplen con este mandato popular, los argentinos de bien estarán agradecidos. Pero déjenme decir que hay algo que estoy seguro que los argentinos no van a permitir, y es que cuando el Estado Nacional elimine o baje un impuesto, ustedes quieran subir los suyos. No va a caminar. Los argentinos son un pueblo rebelde y cansado de las avivadas de los políticos. Estamos viviendo un momento bisagra en nuestra historia. No lo subestimen. Esta es una amenaza, en teoría, a los gobernadores malgastadores. Pero si uno lee el sustrato de lo que allí se dice, en realidad es una amenaza abierta a quienes eligieron esos gobernadores, que no es otra cosa que el pueblo de las provincias. Es decir, es una amenaza abierta al pueblo de las provincias. Recortar, desfinanciar las políticas. Yo el otro día, y creo que a más de uno le pasa, uno empieza a advertir que la obra pública desfinanciada por el gobierno de Milei empieza a erigir ciertos hongos en distintos lugares. Yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, pero que me hacen acordar al elefante blanco. ¿Se acuerdan ustedes? Eso que produjo el odio, hoy ya que estamos recordando un nuevo 16 de septiembre, una nueva fecha no de la caída de Perón, del derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 55, ustedes saben, ¿no?, que hay cosas que la dictadura fusiladora dejó por la mitad o no siguió construyendo, y que quedaron ahí como monumentos a lo que había sido nada más y nada menos que un momento del país en el que la obra pública estuvo al servicio de mayores hospitales, mayores escuelas, mayores universidades, universidad obrera, bueno, una serie de cosas. Esto que está pasando hoy es muy parecido, Ustedes fíjense cuando van por la ruta que va a La Plata, de Buenos Aires a La Plata, cuando llegan a la zona de Berazategui, ahí en Veraza, van a ver que hay un barrio entero que está construido en un 70%, 75% y que está paralizado. Esos son miles de hogares para miles de familias que mientras tanto van a tener que seguir pagando un alquiler abusivo, con sueldos cada vez más deprimidos. Es decir, es un monumento a lo que Javier Gerardo Milei propone, que no es otra cosa que el sufrimiento de la gente. Porque lo dijo muy claramente Milei el otro día, todo va a estar subordinado, absolutamente todo va a estar subordinado. El presupuesto del 2025 va a estar subordinado en su totalidad a pagar primero los servicios de la deuda, escuchen bien, a primero pagar los servicios de la deuda y después a tener déficit cero. Es un ajuste peor que el que tuvimos hasta ahora. Es un torniquete peor que el que aguantamos en este tiempo. Pero sobre todas las cosas, es la renuncia a toda soberanía. No hay allí ningún atisbo de mejorar, de solucionar, ¿qué más le digo?, de aliviar la situación social. Por el contrario, lo que plantea Javier Gerardo Milei es que la gente tiene que sufrir, porque ¿saben qué? Ese sufrimiento es lo que le permite a él tratar de que el Fondo Monetario Internacional le abra la canilla con algunos dólares, porque este modelo no va más. Este modelo tiene destino, más tarde o más temprano, de fracaso. Si hay una sobrevida, como fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan, no? Cuando Macri agarró y dijo, no tuve otra cosa más que ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque todo su esquema era un esquema delirante. Lo supimos desde el primer momento que asumió
Mauricio Macri. Y también sabemos que este gobierno es un delirio. No tiene un modelo. No tiene un modelo económico, o mejor dicho, su modelo es un modelo destinado a pagar lo que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional, deuda que introdujo nuevamente en la escena del país Mauricio Macri, el socio de Javier Gerardo Milei. Entonces, yo le diría que ayer Milei, en su discurso de presupuesto 2025, hizo un esfuerzo por ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Pero eso lo pone muy lejos, pero muy lejos de las necesidades del pueblo argentino. Por el contrario, lo pone en un lugar que es el lugar de aplicar la crueldad. Y si bien alguna gente seguirá convencida de que lo que le falta a este país es sufrimiento, y lo que le falta a este país es más represión, y lo que le falta a este país es que las provincias la pasen peor todavía, esa gente cada vez es menos. Y va a ser, a medida que pasa el tiempo, cada vez menos todavía. Y Javier Gerardo Milei va a tratar, ya que no tiene el consenso, de sostenerse por vía de la represión. Ojo, porque el horizonte de este tipo de modelos no es otra cosa que la antidemocracia. Ya no es la antipolítica, es la antidemocracia. No me resultaría extraño que Javier Gerardo Milei en algún momento, así como veta las resoluciones del Congreso, lo cierre definitivamente. De hecho, ¿qué es vetar de modo sistemático las resoluciones que toma el Congreso, las votaciones que hace el Congreso? Es ignorar. ¿Y saben qué? En ese Congreso están las provincias y en ese Congreso están los representantes del pueblo, los senadores y los diputados. Si no vota con el pueblo, ni con los senadores ni con los diputados, ¿en serio Milei piensa que va a poder votar con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, le tengo una mala noticia, Milei. Su presupuesto 2025 murió en un acto, porque el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que usted evalúe. Y si usted evalúa, se va a transmitir a precios todo lo que haga. Y cuando se traduzca en precios, la inflación que hoy tiene un 4% así atada, sin pagar, haciendo cosas que son realmente inhumanas, bueno, probablemente explote. Y la gente lo va a ir a buscar a usted. Y no le va a preguntar por el presupuesto 2025. Le va a preguntar a usted si quiere un abogado o no quiere un abogado. 15 minutitos pasaron de las 9. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción.